Bien, pues muy buenas noches, estimados estudiantes y bueno, asistentes todos, bienvenidos a la inauguración del semestre abril-agosto 2023. Este evento ha sido organizado por la Maestría en Educación con Trayectoria de Investigación y les queremos dar la más cordial bienvenida a esta aventura de investigación. La noche de hoy nos acompaña el doctor Ilich Silva Peña, el cual es un profesor de educación general básica y licenciado en educación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Tiene un doctorado en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y durante su formación doctoral desarrolló estancias en Wisconsin y Madison. Ha trabajado como académico e investigador en diversas universidades en Chile y ha sido invitado a universidades de Latinoamérica. Bienvenido, Ilich. Además de Ilich, también nos acompaña el doctor Artieres Romeiro, que ha sido docente de algunos de ustedes y a quien también doy la más cordial bienvenida. Y bueno, para continuar, Ilich, por favor, el piso es tuyo. Te damos la más cordial bienvenida nuevamente a Ecuador con nuestros ya 89 participantes en vivo. Wow, mucha gente. Pero ¿se escucha bien? Ya, qué bueno. Ya. Bueno, eh, bueno, primero, o sea, agradecido Daisy y Artieres de esta invitación. Sí, muchas gracias. Eh, yo espero que podamos tener, digamos, una jornada interesante. Eh, ¿Con cuántos minutos cuento, Daisy? Eh, Tenemos una hora. ya, ya. Entonces voy a tratar de utilizar una media hora aproximadamente y que nos queden después unos 20, 25 minutos para preguntas que me parece más interesante, más interactivo, ¿ya? De todos modos, igual van a quedar ahí mis datos si en algún momento alguien eh, te interesa un poco más, ir más allá, digamos. Puedo compartir, ¿no es cierto? Tengo 1000 pestañas abiertas. No sé cuál es la que tengo que compartir. Espero que comparta la correcta. Ah, ya, sí, esta es. Ya, bueno, aquí una de las, lo que me pidieron, digamos, que pudiésemos hablar, ¿no es cierto?, de investigación educativa, que es la maestría. Eh, yo probablemente diré algunas cosas que puedan ser diferentes a las que tengan con algunos de sus profesores o de otras cosas que hayan leído, digamos. Esto no significa que esté mal o que esté bien o que el profesor estuvo equivocado, son distintas perspectivas. Yo creo que es importante entender que en la universidad hay diferentes perspectivas, hay diferentes visiones, especialmente en lo que respecta a ciencias sociales y educación. Tenemos como que acostumbrarnos un poco a eso. Eh, Aunque lo que yo digo es mucho mejor que... No, no, eso es una broma. No, 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 por cierto que hay trabajo detrás y siempre es importante también, creo, visitar las fuentes, ¿no? Pues visitar las fuentes que vayan más allá de TikTok, digamos, o YouTube, ¿no? ¿Cierto? Y en ese sentido, quería que yo no tengo nada en contra de las redes sociales, al contrario, son muy útiles para buscar una información inmediata, para ver qué es lo que están diciendo, sí, pero también es importante ir como a las fuentes, manejar las bases de datos, manejar las revistas. Creo que es importante siempre buscar, sobre todo ustedes como estudiantes de posgrado, es importante que vayan siempre a esas fuentes, eh, las revistas científicas, los libros y buscar. Eh, bueno, mi nombre es Ilich Silva Peña, ya me presentó Dice, pero quisiera como
contarle un poco de también lo que hago, de donde trabajo. Yo trabajo en la Universidad de los Lagos, en el sur de Chile, queda esta universidad, pero trabajo en Santiago, que es la capital, donde se armó un instituto interuniversitario de investigación educativa, que se llama IESET Chile. Recientemente estuve ahí en Loja y a propósito de un convenio que firmamos, esto es parte también de esas acciones que estamos emprendiendo en conjunto, ¿no? Eh, Ahí el IESET es un instituto que trabaja en torno a la investigación educativa específicamente. En este momento son 164 investigadores e investigadoras de distintas universidades de Chile y se han incorporado y se están incorporando de a poco investigadores e investigadoras de América Latina. Bueno, ahí tienen mi correo electrónico, mi Instagram, ¿no? Y quería mostrarles también en ResearchGate. ResearchGate es una plataforma donde las personas, los investigadores e investigadoras van poniendo a disposición sus artículos, ¿ya? Eh, entonces, es importante que ustedes también puedan, como estudiantes de posgrado, puedan manejar esa página para buscar información, tener contacto directo con los investigadores incluso. O sea, no tengan miedo en algún momento de decirle a tal persona, leí un artículo y eh, pedirle un artículo que a veces no está a disposición a través de esa página, escríbanle un correo electrónico o escríbanle un mensaje a través de esa página. eh, pierdan total vergüenza. O sea, y pidan. Lo peor que les puede pasar es que no le respondan, digamos, pero eso generalmente, por mi experiencia, no es más del 10 o 15% que no te responde. En general la gente te responde porque lo que, al menos de, de la gente que conozco de investigación, lo que queremos es difundir nuestro trabajo. Y qué mejor que alguien esté interesado, que además no siempre es mucha gente, ¿no? O sea, no es tanta la gente que lee nuestros trabajos. Eh, y no porque sean malos, bueno, algunos sí, pero en general es porque nuestros trabajos son muy específicos, ¿ya? Son muy específicos y abordamos temáticas que son más bien parciales, digamos, porque lo que hacemos es acotar las posibilidades de investigación, qué es lo que van a hacer ustedes cuando realicen su tesis, ¿no? Van a tener que acotar su trabajo y seguramente van a haber pocas personas en América Latina, en el mundo, que estén trabajando esta temática. Y eso es parte del trabajo de investigación. ¿Mm? Bueno, después de esto voy a, eh, voy a hacer un marco general. Yo lo que quiero hablar hoy día es bueno, tal como lo dice en la indagación narrativa como posibilidad metodológica, ¿ya? Lo que voy a hablar y lo que voy a contarles es acerca de un tipo de metodología de investigación dentro de la investigación educativa. Tal como lo digo, no es la mejor, no es la iluminada, no es que esta sea la única forma. Sí es una posibilidad metodológica y es importante que la conozcan, es importante que la puedan manejar, eh, porque creo que es interesante como posibilidad para la formación docente para la educación. Y bueno, primero tres ejes fundamentales, como tres premisas sobre las cuales se basa esta presentación. Uno que tiene que ver sobre las distinciones cual y cuante, ¿ya? Que tiene que ver como esta distinción que tenemos en investigación educativa sobre los tipos, las metodologías cuantitativas, las metodologías cualitativas. Sobre eso voy a hacer algunas precisiones. Insisto, es mi perspectiva, no es para nada desbaratar las otras perspectivas, las otras visiones. Es una posibilidad también de debate y de reflexión.
un segundo punto que voy a mostrar como las escuelas cualitativas dentro de la distinción cual y cuante, y después de eso la narrativa, y vamos a entrar, digamos, ya de fondo, ¿no? Eh, en general, dentro de la investigación en ciencias sociales, se distingue entre hay una gran distinción entre lo que es la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Yo tengo tuve un profesor de investigación cualitativa, Manuel Canales, eh, que lo cito, digamos, porque no quiero apropiarme, ¿no es cierto?, de su cita, que la encontré genial, que él dice, al final todo se trata de contar. Entonces, lo cuantitativo cuenta números y lo cualitativo cuenta historias. Y eso me pareció una distinción bien interesante, digamos, de contar, como el juego del lenguaje también. Eh, Sin embargo, durante el transcurso de mi formación, me he dado cuenta que más que lo cualitativo, lo cuantitativo, más bien atravesamos por una mirada paradigmática. No ¿Qué entiendo entendemos nada. por... ¿Aló? ¿Perdón? Disculpe que les interrumpa en la reunión. Quería hacer una pregunta. ¿Esa charla a quién va dirigida? Porque la verdad no la estoy entendiendo. Es una charla de inauguración. Sí, dejémosle seguir al director, no es obligatorio. ¿Cómo? Está muy demasiado quizá específico lo que estoy diciendo. No se preocupe, no te preocupes, Ilich, continúa. Ya, ya, pero quiero eh, cuando se hace investigación educativa, eh, hay alguna investigación que se señala como cuantitativa, que tiene que ver con los números, con el contar con números. O sea, conocemos mucho más este tipo de investigación cuando hay gráficos, cuando hay tablas, ¿no es cierto? Cuando hay promedio, por ejemplo, decimos el 50% de la población te señala tal cosa, el 60% esta otra. Y esa investigación cuantitativa es mucho más conocida, ¿ya? Es una investigación más difundida, una investigación que yo creo que también es hegemónica. ¿Qué quiere decir esto? ¿No es cierto? Que es más dominante. La investigación cualitativa, y les quiero contar también como personalmente, digamos, a mí mi tesis de pregrado, donde yo me formé como profesor, estoy hablando del siglo pasado, digamos, sí, historias antiguas, del milenio pasado, imagínense. Tuve que fundamentar por qué usaba la investigación cualitativa. ¿Mm? Tuve que fundamentar en varias páginas, lo hice con una colega. Porque la investigación cualitativa en ese tiempo, estoy hablando ya 30 y tantos años atrás, no, 30 años atrás, ¿no? Eh, Tuvimos que decir por qué usábamos la investigación cualitativa. Porque la investigación cuantitativa, la investigación que tiene que ver con números, la investigación que tiene que ver con gráficos, es mucho más como conocida, se difunde más, se habla más acerca de eso. ¿Mm? O sea, se visualizan los gráficos, se visualizan los promedios, se visualiza. Es algo que incluso en secundaria hablamos, de estadística, ¿cierto? De la mediana, etcétera. ¿Mm? Eh, y, y sin embargo, a mí, más que hablar de esa distinción, a mí me gusta hablar de los paradigmas. Más allá de meterme en cada uno de esos paradigmas, porque ya es una cosa más específica, es entender que hay distintas miradas, ¿ya? Los paradigmas es un autor que habla, que visualiza esto, la filosofía de la ciencia, digamos, así que un paradigma como un conjunto, ¿cierto?, de creencias, de visiones, que comparte una comunidad.
Y la comunidad es aquella que comparte este paradigma. Y por tanto, estos paradigmas son los que permiten visualizar la realidad de un modo distinto. Eh, aún así, las distinciones dentro de las escuelas cualitativas, las tradiciones cualitativas, hay distintas escuelas, distintas visiones. Y esto quiero decir, para ser un buen investigador, una buena investigadora, no es necesario que tengan que ser experto o experta en cada una de estas escuelas cualitativas. No es necesario que tengan que saber todas las formas de investigación al detalle. Sí, sí tienen que, yo creo, manejar la existencia de esta. Perdón, que estaba cerrando mi WhatsApp. Sí tienen que saber la existencia de esto. O sea, hay distintas escuelas de investigación cualitativa, ¿ya? Y yo creo que lo importante en este periodo de formación, como maestrante, como magíster, ¿no? Se dice en otros lados, es centrarse en al menos una de ellas y saberla conocerla más en detalle, digamos. No creo, digamos, que esta es mi perspectiva, digamos, pero ser experto, experta en todas, es difícil en poco tiempo. Más bien es importante como focalizarse en una metodología de acuerdo al problema que ustedes vayan a investigar. Seguramente esto que estoy hablando puede ser un poco difuso, un poco complejo, pero es algo que ya les va a llegar en algún momento, digamos. Yo lo que quiero decir es que elijan o aproxímense a una metodología más que centrarse en aprenderlas todas. Y en este caso, lo que voy a hablar es de un tipo de metodología que tiene que ver con las narrativas, ¿ya? Y la narrativa, si se dan cuenta, como que he ido de la investigación educativa a la investigación cualitativa, o que se llama a la escuela narrativa, y dentro de eso algo más específico. Por eso el marco general. La narrativa es parte del ser humano. La narrativa, nosotros contamos historias, los seres humanos contamos historias desde hace mucho tiempo. Nacimos, en el lugar que nacimos hay historias. Hay historias acerca de lugares, de cosas que pasaron, acerca de lo que pasó en nuestra familia. Nos manejamos con historias. Nos cuentan, nos construimos en base a historias también, porque nos cuentan acerca de nuestra biografía. Tú cuando chiquitito hacías tal cosa. Tu abuela resulta que vivió en tal parte. No sé, tu bisabuelo vino. O sea, se construye, nos construimos en base a muchas historias. ¿Mm? Y esas historias se van transmitiendo oralmente o también por escrito. Ahí, y es lo que vamos constituyendo como narrativa, ¿cierto? Como estas historias. Y dentro de las narrativas, o las metodologías narrativas, hay varias metodologías. Están las historias de vida, están los relatos de vida como parte de la historia de vida, es decir, cómo, cómo, cómo podemos a través de la historia de la vida de una persona relacionarlo con algún fenómeno, con algún problema de investigación, con una situación, ¿cierto? Que estamos investigando. Está la investigación biográfico-narrativa, que tiene que ver con esta relación entre la biografía y las historias que va contando. Está la investigación narrativa, que toma la narrativa como una forma como una fuente de datos. Y está la indagación narrativa, que es la que yo me voy a centrar. ¿Ya? Esto es el marco general. No sé si hay alguna pregunta ahora, hasta el momento, no tengo ni un problema, digamos, en que podamos
Eh, Ilich, quizá mejor, Ok, será mejor que las preguntas las hagamos al final. ok, gracias. Gracias. Vamos. Ya. Eh, Hablo de indagación narrativa como una traducción de narrative inquiry, ¿ya? Porque en inglés hay dos palabras, como, bueno, igual que en español, nosotros hablamos de indagación o investigación, como para referirnos a la investigación. Y en inglés es inquiry y research, ¿ya? Y de la traducción de narrative inquiry, ¿cierto? Es la indagación narrativa. Por eso lo puse en inglés, porque si ustedes en algún momento quieren buscar como la fuente de la fuente, ¿no? Pueden ir a estos textos. Hay tres textos que son fundamentales en la indagación narrativa. Y establece el concepto de indagación fundamentalmente para distinguirlo de investigación, porque se trata de un trabajo que tiene que ver con nosotros también, que tiene que ver con la implicancia subjetiva. En la indagación narrativa, una de las cosas que nos dice es que las historias importan. Las historias, cuando nos hablamos de nuestros relatos, ¿m? Nuestros relatos importan. Eh, Aquí el sentido de la experiencia es importante. Y también, bueno, hay otros conceptos que tienen que ver con cómo se van visualizando la sociabilidad, la espacialidad, la temporalidad. Las relaciones son muy importantes y la narrativa es además una metodología, tanto metodología como fenómeno. Esto voy a avanzar un poco para poner algunos ejemplos. Eh, un ejemplo es una tesis de magíster en la Universidad Metropolitana, la primera tesis de magíster, que era una indagación narrativa autobiográfica. Es decir, cómo esta profesora va contando sus historias acerca de cómo hizo asistencia técnica a escuelas. El problema que tenía esta tesista, y voy a contar la historia, porque estamos hablando de historias también, esta tesista quería investigar acerca de esta relación de asistencia técnica con las escuelas. El problema es que no encontraba ejemplos ella quería poner como buenos ejemplos de asistencia técnica y escuela, de la relación, no encontró como buenas prácticas, como prácticas destacables. Entonces, finalmente yo le preguntaba, bueno, ¿pero qué es lo que tú quieres investigar? Y ella me dijo, me interesa esta relación, pero esta relación que sea buena siempre, o también pueden haber ocurrido dificultades, porque en toda relación hay tanto dificultades como posibilidades, ¿no? Me dice, no, quiero ver la relación completa, ¿ya? ¿Y por qué no la vemos desde tu perspectiva, desde lo que a ti te fue pasando? Y ahí se fueron generando, o sea, ella fue escribiendo algunas historias y nos reuníamos cada cierto tiempo a contar esas historias y a visualizar cómo, eh, cómo, eh, cómo veíamos ambos esta historia y cómo iba haciendo y se iba construyendo su relación entre la asistencia técnica y la escuela. A partir de la generación de distintas historias, construimos un recuento narrativo, un relato, lo fuimos uniendo y esas procedimos a un análisis. Y esa fue la tesis, que fue la primera tesis de magíster con una indagación narrativa autobiográfica. Entonces, aquí, la participante de investigación es la propia tesista. O sea, eso es como lo interesante, digamos, innovador. Y esto permite también la generación de o el de compartir ciertas historias para a la vez ir viendo cuáles son los fenómenos que van apareciendo. Todo en función de esta pregunta o este puzzle de investigación que es la relación de asistencia técnica con la escuela. Otro ejemplo, que este fue una indagación narrativa
en Chile le decimos citroneta a este vehículo, que no sé cómo se dice en Ecuador, me dijeron, me contaron el otro día, pero se me olvidó. Eh, y del Ferrari a la citroneta sería, en el lenguaje de hoy día sería como del Ferrari al Twingo, ¿no? El lenguaje Shakira. Así como, eh, ¿por qué? Qué es lo que pasaba acá? David, un estudiante de pedagogía, él se cambió de ingeniería a pedagogía. Y su padre le dijo, ¿te das cuenta que estás cambiando un Ferrari por una citroneta? Y la citroneta es un indicador como de un automóvil, eh, como de los 70, los 80, es un indicador como de un estatus medio, ¿m? A diferencia del Ferrari, que es un mayor estatus. Y en el fondo lo que había acá es decir, claro, la ingeniería tiene un estatus mayor y, y la citroneta tiene un estatus menor. A partir de esa historia, nosotros fuimos construyendo o sea, él construyó un relato y después de eso lo convertimos en un artículo científico que se publicó en una revista también importante. Pero hay como esta historia, ¿no es cierto? Y hay otras historias también, el de David, que las fuimos uniendo en torno a este proceso de construcción profesional como docente. Eh, Aquí hay una tesis de magíster que hizo una que dirigí, Carla, que se llama Inserción y construcción de redes de apoyo en el proceso de alfabetización micropolítica de una profesora principiante. Lo que hace esta, eh, eh, esta tesista, ¿no es cierto?, es reunirse cada cierto tiempo con una profesora principiante para que cuente historias en torno a la alfabetización micropolítica. ¿Qué es la alfabetización micropolítica? En general, hablamos como este proceso de leer y escribir en la micropolítica de la escuela, eh, en términos de relaciones de poder. Generalmente se ha utilizado este concepto como en los profesores principiantes o profesoras principiantes, porque se genera un problema, digamos, al ingresar a la escuela, de entender, de aprender a leer esa micropolítica, esas relaciones de poder que hay en la escuela. Ese salto de la universidad a la escuela es un salto que no es tan fácil de sobrellevar, y en ese salto se necesita este proceso de alfabetización micropolítica que finalmente se hace de forma autodidacta, digamos. Aprendes ahí en el camino, o a veces no aprendes mucho, digamos, pero en general se aprende como a leer y a escribir en esa micropolítica. Entonces, en esta tesis de magíster, lo interesante es que Carla utilizó una técnica que es escribir cartas a su participante. Entonces, cuando ella le contaba una historia, ella le escribió una carta acerca de cómo lo había percibido. Y en esa carta se encontraba la relación con la participante. O sea, no era solo la historia de ella, sino que también la carta como técnica de devolución, de interacción, de relación. Fundamentalmente es el concepto de relación. Y aquí hay una un, capítulo, esto lo publicamos en un capítulo de libro. Yo trabajé con dos participantes, y con Paola y Amparo, y con las historias de Paola nosotros trabajamos en torno eh, un capítulo de libro, ¿sí? Eh, y en ese capítulo de libro nosotros, eh, perdón, ¿sí? Ese capítulo de libro nosotros visualizamos, ¿no es cierto?, algunos temas de género, ¿no? Algunos temas de género que finalmente hicimos el análisis de aquello, y algo que quisiera compartir con ustedes, digamos. Eh, que quisiera, sí. No sé si se ve el texto o no, se está viendo la presentación.
Ya, pero qué bueno, porque... Sí, ya. Ahora, este texto que está... Ahora se ve, ¿no? ¿Texto? Sí, Sí. 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 Como narramos, cambiar el delantal, mirar la realidad de otra manera. Como narramos en los inicios de este capítulo, Paola comenzó a trabajar en una ciudad pequeña del sur de Chile, donde las principales actividades económicas giran en torno a la ganadería y la agricultura. La escuela a la que se incorporó es privada y recibe subvención del Estado. Una fórmula de financiamiento generada bajo un modelo de regulación basada en la oferta y la demanda. La directora es esposa de uno de los dueños del centro educativo. En esta escuela, que tenía pocos años de haberse construido, Paola conoció a otra educadora joven que trabajaba en educación parvularia. Ambas eran principiantes y habían llegado a ese espacio solo con algunos meses de diferencia. Aunque asistieron a la misma universidad, solo se hicieron amigas trabajando en la escuela. Recordar su etapa de formación profesional, la edad, los gustos y el hecho de ser principiantes fueron algunos puntos en común que las acercaron. En una de las conversaciones, Paola comparte la historia de aquella vez que quisieron cambiar el modelo del delantal que usaban como educadoras de párvulo. Las educadoras de párvulo son la maestra de párvulo o las de educación inicial. ¿Sí? Eh, Pensaban hacer algo distinto, que pudiese ser cómodo y más creativo a la vez. La directora sabía del cambio que querían implementar, así que las dos continuaron trabajando en la creación de un nuevo diseño. Un día la directora les dijo: aquí yo tengo un modelo listo. Todo hacía parecer que la decisión ya estaba tomada. Como anteriormente ya habían vivido situaciones problemáticas con la directora, las dos educadoras desconfiaban de lo que les fuera a proponer. En ese encuentro, Paola le recordó a la directora que ella las había animado al cambio de vestimenta, aunque ésta señaló con contundencia que el modelo que había pensado era uno que se adecuaba al trabajo de niños y niñas. La propuesta era un delantal cómodo, desde el punto de vista de la directora, para que se pudieran mover, sentarse en el piso y no ensuciarse. Aquella situación creó diversas tensiones, especialmente cuando aclaró: les voy a hacer un modelo maternal. En ese momento, el tipo de delantal que se les vino a la cabeza no fue precisamente el que ellas estaban pensando como diseño. De este modo se generó el siguiente diálogo, que Paula recuerda. Pero, ¿cómo un modelo maternal? Esos que son con una blondita y que son sueltos y anchos de aquí para abajo, respondió la directora. Ambas educadoras le señalaron que pensaban que era una broma. No, estoy hablando en serio, les replicó. Paola y su compañera le informaron que tenían otra propuesta y comenzó una discusión, que no llegaba a acuerdo. Para ambas educadoras, el diseño que habían pensado tenía un sentido estético y de comodidad al mismo tiempo. Un delantal que se viera bien, pero que además fuese cómodo. En un acto de desacato, las educadoras enviaron a confeccionar ambos delantales con su idea inicial, y cuando estuvieron listos fueron a presentarse con la directora para mostrárselo. Según narra Paola, a la directora solo le quedó la opción de aceptar el trabajo que ya estaba hecho. Ellas se habían pagado el delantal con su dinero y por tanto no quedaba otra opción. De alguna manera fue una estrategia de hechos consumados, como un modo de poder vencer en esta relación de poder que ejercía la directora por sobre ellas como jóvenes educadoras principiantes. Aunque había sido aprobado el nuevo delantal, seguían los reparos por parte de la directora. Lo encontraba muy ajustado, muy corto. Paola cuenta que, cuando estaban presentando el diseño en una reunión, el marido de la directora, que era uno de los socios del establecimiento, les dijo: yo creo que está muy largo, el diseño podría ser con monitos, así como el de la enfermera. El comentario que hizo en ese momento, al señalar abiertamente que fuese más ajustado y corto, fue una actitud que no agradó a su esposa, quien trataba de imponer otro tipo de vestimenta. A las educadoras tampoco les pareció apropiado, aunque en ese momento se hicieron la desentendida. Cuando Paola comparte esta historia, nos hace pensar en la reproducción del modelo patriarcal mediante lo que se ha llamado micromachismo. Hablamos de expresiones cotidianas del sistema de opresión de las mujeres, a las mujeres, manifestación de un modelo patriarcal de injusticia hacia la mujer. En nuestra cotidianidad vemos a hombres que se sienten con el poder de decir algo o tocar a alguien porque se trata de una mujer. Como equipo comenzamos a preguntarnos cómo estas situaciones, que parecen insignificantes o que tienden a ser minimizadas, terminan cosificando el cuerpo de la mujer de forma permanente, hasta llevarlo a una relación de sometimiento. Porque un delantal, que es una prenda de trabajo, a ojos de muchos se transforma en una especie de vitrina sexual de quien lo viste. De un modo preocupante vemos cómo los micromachismos forman parte de la injusticia institucionalizada, presente en nuestras prácticas cotidianas. A primera vista, algunas acciones resultan inocentes, pero cuando avanzamos en el análisis permiten dar cuenta de una situación más compleja. La revisión de ciertos hábitos y símbolos culturales posibilitan cuestionar la perpetuación de esta injusticia. Sentimos en esa relación del día a día que los hombres tienen la facultad de decir lo que deseen a las mujeres.
En este caso, además, se visualiza una relación de poder ejercida por un hombre que es dueño del colegio, es decir, que además representa y ejerce un poder económico, que es otro modo de sometimiento o subyugación social que se ha dado históricamente, en especial contra la mujer. Esta agresión, que podría ser considerada como un piropo hace un tiempo, la debemos comprender como lo que es, una forma de expresar el poder masculino sobre la mujer. Eso es un extracto del trabajo o sea, el trabajo ya publicado a partir de esta historia. O sea, lo que quería mostrar es cómo las historias, en el fondo, podemos ir pensando junto a esas historias. Ese trabajo, ese capítulo del libro, a mí me pasó que yo estaba escribiendo ese texto y dije, bueno, yo no puedo hablar. Yo ahí visualicé los temas de género, pero dije, no puedo hablar por por una mujer, ¿no? O sea, porque no he sentido esa relación, digamos, sino que la he sentido al contrario, la he sentido desde mis privilegios como hombre. eh, y por tanto empezamos a pensar junto a otras colegas. Y por eso que el artículo termina siendo un colectivo de o sea, perdón, cuatro compañeras, ¿no? Cuatro colegas y yo, digamos, que pensamos estas relaciones de género en la escuela. Hay dos historias, está esa y otra historia de sororidad. Ese texto, bueno, también lo pueden bajar y lo pueden encontrar ahí en esa página que les di. Pero lo que quería mostrarles es como el poder de las historias, como ese poder, digamos, de generar también otras historias, porque al alero de esa historia empezaron también a salir desde las colegas, ¿cierto? Estas historias de micromachismo, de las cuales ellas habían sido de algún modo objeto. Y también mis historias desde mis posiciones de privilegio. No hablamos de esa historia en el texto, pero sí desde lo que nosotros empezamos a pensar junto a esa historia. Bueno, como para ir cerrando, ¿cierto? ¿Qué nos permite de algún modo eh, la indagación narrativa? Una de las cosas es esta comprensión desde otra mirada, ¿cierto? Paradigmática. O sea, eh, a través de las historias podemos también reflejar nuestra propia historia. Una historia conlleva otra historia. Nosotros nos sentimos de alguna manera vinculados con la historia. Entonces nos permite esta comprensión desde otra mirada. Nos genera también un punto de inflexión importante, la importancia de las relaciones. Las relaciones son importantes, especialmente en el ámbito educativo. También, en el caso sobre todo de la indagación narrativa autobiográfica, nos permite comprender nuestra propia experiencia. Y de alguna forma nos lleva a esta autocompasión, ¿no es cierto? Es decir, el comprender que nosotros somos lo que somos también a partir de nuestra biografía. Aceptar lo que nos ha pasado no significa que estemos de acuerdo necesariamente, ¿ya? Tampoco significa que nos predispone hacia un futuro. El que nosotros tengamos un pasado no necesariamente nos predispone hacia el futuro, especialmente si nos damos cuenta de ese pasado. Y esto es algo muy importante, o sea, la indagación narrativa autobiográfica, ¿no? Nos permite esta transformación personal. Comprender nuestro pasado también nos permite eh, eh, entender cómo estamos en el presente y proyectarlo hacia el futuro. Entonces, no significa comprenderlo para mantenerse ahí, sino que con la posibilidad de transformación. En cuanto a los desafíos, bueno, uno de los desafíos en lo que yo estoy especialmente es hacer mayor uso y difusión de la indagación narrativa, el desarrollo de una mirada latinoamericana. En América Latina hay varios trabajos desde las narrativas. Este no es la única. Hay gente en Argentina, en Brasil, en Colombia, trabajando desde la mirada narrativa.
autobiografía, investigación narrativa. Hay varios autores muy importantes también en estos países. Pero en el ámbito de la indagación narrativa, creo que se necesita mayor difusión y mayor desarrollo. Y algo que es importante es que esto nos permite también una apertura hacia nuevas posibilidades de investigación en el ámbito educativo. Y quiero cerrar con una cita que a mí me encanta, que la repito 1000 veces, así que dice, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historia, y se le atribuye a Eduardo Galeano. A ver si abiertas las preguntas, que es la parte más interesante de esto. Seguramente hay muchas y no las vamos a poder responder todas, pero nos da espacio para seguir conversando en futuro. Muchísimas gracias. Permiso que estoy tomando un té, digamos. Siga, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Ailsh. Realmente la investigación narrativa es algo nuevo para muchos de nosotros, no tan nuevo para otros, y realmente te agradecemos por esta exposición tan interesante. Antes de darle la palabra a Artieres, que va a manejar la ronda de preguntas, solo te quiero comentar que hemos recibido algunas peticiones, tanto en privado como en público, de estudiantes que quieren tener a disposición el texto que leíste. Entonces, Ya. quizá al final lo podemos compartir o después les podemos hacer llegar un link a los chicos para que puedan leer, bueno, todas las historias que hay ahí porque están muy interesados. En este momento le doy la palabra a Artieres para que modere la ronda de preguntas y seguro que también tiene unas preguntas al mismo. Artieres. Muchas gracias, Daisy. Qué gusto saludar a Ilis, ¿no? Fue un placer escuchar nuevamente a Ilis. Yo he tenido el honor de asistir a un curso completo de una semana con Ilis nos comentando, ¿no? Todas las implicaciones metodológicas, epistémicas de la indagación narrativa como modelo, ¿no? Para la investigación. Antes de dar palabra, ¿no? a los estudiantes que quieran hacer preguntas, me gustaría hacer aquí un par de comentarios o notas, ¿no? Sobre la relevancia del tema. Antes que todo, me parece fundamental que tengamos claro, ¿no? Que estamos participando aquí estudiantes de la maestría de investigación y educación, estudiantes de la carrera de educación básica, de diversos ciclos. Incluso me enteré que hay estudiantes de administración de empresas que también les ha llamado la atención y que han llegado, ¿no? a conocer sobre el tema. Y creo que no es al acaso, ¿no? que las personas vienen. Hablar de indagación narrativa es hablar de la posibilidad de hacer preguntas y de contar sobre cosas que están tapadas, que están escondidas, que están ocultadas por los números. Estamos muchas veces muy preocupados en hacer investigación cuantitativa, en crear gráficos, en mostrar un montón de tablas, ¿no? Con números, pero queda aquí la provocación, ¿no? Los números esconden cosas, ¿no? Muestran algunas y esconden otras. Ninguna investigación es totalizante y mostrará la realidad de los hechos o toda la realidad. Entonces, me parece fundamental, ¿no? Tener esta perspectiva que nos presenta Ilis aquí, que a mi criterio es muy ilustrativa, sobre todo para las ciencias humanas, para las ciencias sociales. En este sentido, tenemos aquí la posibilidad de discutir, de conocer un poquito más sobre la investigación cualitativa, sobre uno de los métodos, ¿no? Sobre una de las técnicas de investigación cualitativa. Creo que es fundamental resaltar el enfoque emancipatorio de esta perspectiva, ¿no? ¿A qué me refiero como emancipatorio? Este tipo de investigación da voz a actores que están silenciados, da voz a elementos que están ocultos, ¿no? Que están escondidos en los problemas investigativos. Yo estoy segurísimo que de modo especial varios de nuestros estudiantes de la maestría, si pudieran cambiar de método ahora, yo sé que no es más posible, pero estoy segurísimo que varios se cambiarían, Ilis.
después de tu presentación, de tu perspectiva epistemológica, metodológica, que varios estudiantes de la maestría cambiarían de método, ¿no? En sus trabajos de tesis. Pero claro, si no hay tiempo, que los próximos trabajos investigativos, los próximos artículos vayan por este camino, ¿no? Otro elemento que me parece fundamental es la valoración de las personas, de las historias, de las situaciones, de los espacios, ¿no? Que veíamos ahí en la presentación de Illich, ¿no? En una de las primeras láminas. Queda muy evidente para mí, ¿no? Que este método da voz a los participantes, da voz a elementos personales, mostra temas específicos, mostra situaciones muy concretas, ¿no? De la particularidad de la vida de las personas, de las impresiones que tienen las personas, y esto, sobre todo, a los que somos de ciencias de la educación, no es algo secundario, ¿no? Es algo que considero esencial. Yo ya tengo algunos años que hice mi doctorado, ¿no? Y que actúo en la educación superior, y les confieso a todos los estudiantes aquí que me quedé muy sorprendido con el contacto inicial con Illich, ¿no? O sea, cuando nos presentó aquí en la UTPL la indagación narrativa, los enfoques epistemológicos, yo confieso a ustedes que no conocía, que no tenía experiencia sobre los elementos metodológicos. Generalmente tengo hecho investigaciones ahí desde una perspectiva de la teoría crítica de la sociedad, y salí muy contento viendo que me resultaba muy útil para mis investigaciones desde la perspectiva de la teoría crítica, la metodología, los enfoques de indagación narrativa, ¿no? Entonces, agradezco ahí a Illich, ¿no? Esa oportunidad, y dejo aquí de hablarles, ¿no? Y doy paso a las preguntas. Y empiezo con la primera pregunta. Pido a los estudiantes que tengan pregunta, que alcen la mano, les damos la palabra. Somos un grupo ahí numeroso, pero organizando bien el tiempo, creo que podemos abrir ahí para un par de preguntas. Y yo le preguntaría a ellos, ¿qué esconden los números desde tu perspectiva investigativa? ¿No? Tú bromeaste al inicio, ¿no? No es que este es el mejor, pero sí, para mí es. Entonces, yo pediría, ¿no? Que bajo esta perspectiva, y sé que usted es también experto en cierto aspecto en investigación cuantitativa, que me comentabas, ¿no? Que tenía hecho cursos en el doctorado y salió bien calificado, era casi un asistente de la docente de investigación cuantitativa, pero al final ha tomado la decisión de ir por caminos cualitativos. ¿Qué esconden los números y por qué, personalmente, contando la historia de Illich ha ido por caminos cualitativos? Sí. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que tú lo has dicho, digamos. Tú lo has dicho, justamente esconde, por lo menos para mí, en términos de la transformación que permite la educación, esconde justamente la relación del ser humano, la relación eh, entre, entre estudiantes, la relación entre investigador, participante, y eso yo creo que es como el foco de nuestra construcción como docentes. Al foco está esa experiencia relacional, ¿ya? Esa experiencia relacional que, que se construye en el momento de la clase, se construye en el momento de ser parte de una comunidad educativa, y en el caso de la investigación se construye el momento de participar. La indagación narrativa, hay un concepto que es como la relación que se construye a lo largo de este proceso de investigación. Tú acompañas a esta participante durante un tiempo, te juntas a conversar acerca de su historia, la puedes acompañar a su espacio de trabajo,
y hay una co-construcción, se construye una relación. Pero esa relación, como muchas relaciones, ¿no? También se termina al momento de terminar la investigación, pero ambas personas son distintas, porque esa experiencia que vives te cambia también, te transforma. Y eso es bastante interesante, de ese proceso de transformación, que es un hecho, tal como tú lo señalas, un hecho político, digamos, en el sentido de la transformación personal, desde mi punto de vista, es también un hecho político. Eso yo creo que es lo que de algún modo esconde los números. Los números son interesantes, importantes, sin duda. Yo no descarto la investigación cuantitativa, no disminuyo su potencial. Pero creo que falta también mirar desde otro punto de vista, mirarlo desde este punto de vista relacional. Eso. No sé si podemos dar a otra pregunta. Sí, sí, muy bien. Paso la palabra a Margot Iriarte, ¿no? Que es directora de nuestro departamento aquí de Ciencias de la Educación, que nos acompaña aquí. Y aprovecho para les comentar que tenemos asistencia aquí de personas de Colombia, de Brasil, de Ecuador. Entonces, este evento alcanzó ahí un grupo bastante significativo. Un abrazo grande ahí a algunos conocidos, ¿no? A Adriana Mora, de Colombia. Aquí de Ecuador está nuestro presidente de la Asociación de Estudiantes, ¿no? Que es Alex Castillo. Entonces, muchas gracias ahí, ¿no? Por ver la amplia participación de todos. Margot. Gracias Arte, gracias Daisy, bienvenido, qué gusto tenerte acá y poder discutir temas académicos. Realmente yo creo que para los que hacemos docencia es como un dulce el escucharte, el escuchar a otras personas también que están haciendo investigación. Qué alegría que tengo y saber también que dijiste algo al inicio, los datos cuantitativos cuentan algo y los datos cualitativos también cuentan algo. Y yo decía, yo no me había puesto a pensar en eso, haciendo investigación y claro, ambos cuentan pero desde diferentes perspectivas. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo yo pudiese definir qué es una buena historia? ¿Cómo llegar a decir, sí, esto es una buena historia y yo necesito contarla, ¿no? Y otra pregunta que ahí mismo me planteo y digo, tengo algunas experiencias bonitas de que pudiese llevarlas a la investigación cuando era profesora, ahora mismo que desarrollo mi trabajo en la docencia universitaria. ¿Cómo hacer esa investigación narrativa sin transgredir la privacidad de mis estudiantes, sin llegar a ese límite que al contar las historias? Cuéntame, por favor, ahora nárrame esta historia. Son dos preguntas. Sí, Sí, no, son dos gracias a ti, preguntas. Margot. Voy a Sí, aprovechar la participación. Sí, gracias. Bueno, un gusto de verte nuevamente también y agradecido. Son dos preguntas muy importantes, que son cosas que a veces se olvidan. La pregunta es, ¿cómo elige uno una buena historia? Yo hago lo siguiente, imagínate que te juntas el fin de semana con tus amigas y dices, mira, les voy a contar algo que me pasó. Tú eliges en el fondo también de acuerdo con quiénes estás comunicándote, porque en la semana te pasan muchas cosas. O sea, si uno relatara segundo a segundo, un día necesitaría 24 horas, digamos. O sea, porque lo va a relatar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Eliges historia. ¿Y por qué eliges esa historia? ¿Por qué eliges una historia determinada para contar? Porque esa le va a hacer sentido a la otra persona. Porque le va a hacer sentido porque te conoce, por ejemplo, porque va a ser algo triste, porque va a ser algo divertido, pero es algo que le hace sentido a ese grupo. Estoy poniendo un ejemplo que puede ser el grupo de amigas o puede ser el equipo de docentes. Cuando tú llegas a la sala de profesores, profesoras, por ejemplo, y dice, oye, me pasó esto con un estudiante, es porque algo que le hace sentido. Y eso hablamos del sentido que tiene para las personas, con quienes nos estamos comunicando. Entonces, al final, no existe una lista de condiciones acerca de qué es lo que es una buena historia. No te puedo decir, mira, lista de chequeo,
¿ah? Para la buena historia y tú le pones o sea, de 1 a 5 tal cosa. No, no existe eso. Existe solo esa relación que se construye. ¿A quiénes? ¿Desde dónde se está contando? ¿Y a quiénes se les va a contar? ¿Para quiénes estoy construyendo ese relato? Entonces, es interesante porque no es posible determinar esa determinación previa. Lo único que sí te puedo decir que es en relación a las otras personas. O sea, porque tú nunca vas a contar una historia que no les hace sentido, digamos. O sea, a lo más, si dice algo que no, o sea, necesitarás a lo mejor construir el contexto y decir, ah, mira, en base a esto va a tener sentido para ustedes, pero es algo que está en relación con las otras personas, con quienes estás compartiendo. Y la segunda pregunta, que tiene que ver con un aspecto ético, digamos, por ejemplo, en este caso, cuando son las historias de Paola, aquí hay un consentimiento informado previo. Además, bueno, en este caso fue parte de mis estudios de postdoctorado y por lo tanto tuve que tener consentimiento ético de 2 universidades, tanto una universidad chilena como la universidad canadiense, y en la Universidad de Alberta, que fueron mucho más estrictos en temas éticos, cómo yo iba a hacer las conversaciones, cuáles son los datos que iba a reunir, etc. Pasó por un comité de ética. Cuando no hay comité de ética, igual está el sentido ético, y el sentido ético en la indagación narrativa es muy importante. La ética relacional está a la base. Entonces, yo no puedo compartir historia de mis estudiantes si no hay una autorización. Segundo, es muy importante proteger la identidad, proteger la identidad de las personas. En este caso, Paola es un seudónimo, por ejemplo. No es digamos, el nombre real, ¿no? Pero cuando son los propios estudiantes que hacen una indagación narrativa autobiográfica, utilizan su nombre. O sea, en el caso de David, por ejemplo, él es su nombre real, porque él fue autor también del texto. Él toma la decisión de decir, ya, juntos vamos a publicar este texto. En ese sentido, nosotros como docentes tenemos un rol muy importante de asegurarnos que esas historias que no vayan a tener un impacto en un futuro. O sea, que no sea una historia que el día de mañana tenga que borrar, digamos. Es como que tenga que eliminar. Entonces, siempre es importante las temáticas que estamos abordando, el contexto que estamos abordando, las personas que están implicadas, que exista también una orientación en ese sentido, cuando los estudiantes o las estudiantes firman, ¿cierto? El trabajo de investigación. Cuando hacen, por ejemplo, en este caso, una tesis de magíster, de maestría con indagación narrativa autobiográfica. Tenemos que guiar muy bien eso. Entonces, esos son los dos casos. Cuando es una participante, siempre proteger la identidad, siempre. Incluso aunque ellas insistan en que no, si no importa, me da lo mismo el no, que aparezca mi nombre, ¿sí? Nosotros sabemos que puede tener implicancias, especialmente, por ejemplo, cuando trabajamos en ciudades pequeñas, que la gente se conoce, es muy fácil que eso pueda tener una repercusión en el futuro. O sea, por ejemplo, esta misma historia que yo comparto, si yo hubiese dado el nombre, si sabe la ciudad, alguien dice, oye, esta persona dijo tal cosa, y genero ahí un problema para una persona entonces, lo importante acá es la historia, no es quién la contó, cómo la contó, o sea, sí quién la contó, digamos, pero no todos digamos, no saber exactamente la persona que está detrás, sino que la historia que si nos hace sentido o no nos hace sentido. Eso, no sé, como un tema ético, digamos, de resguardos éticos. Gracias, Ilis. Gracias. Les doy la palabra a los demás también. Sí, aquí Y Mercedes listo. dice, Nos pregunta Mercedes, ¿no? sí, En el caso de estudiantes, ¿se les pide el consentimiento a los padres de familia? sí, cuando son estudiantes, o sea, siempre cuando son
cuando se trabaja con menores de 18 años, digamos que es como la edad que se entiende universalmente de infancia, digamos, hay dos cosas. Uno, el asentimiento, es decir, que el niño o la niña esté de acuerdo con participar de la investigación, y otro es el consentimiento de las familias. Por ejemplo, en este caso yo trabajé con la profesora, la educadora principiante, y yo la acompañé también a su sala de clases. Pero yo no estaba investigando a los niños o las niñas, y por lo tanto no puedo entregar ninguna información de eso. O sea, si yo observé algo que pasó entre los niños y niñas, no puedo escribir acerca de eso. Sí podría escribir una historia que ella me cuente, pero no acerca de algo que yo vi. ¿Me explico? Porque no no estoy autorizado para eso. No estoy autorizado tampoco, si vino el director, por ejemplo, o la directora del establecimiento y dijo algo, tampoco estoy autorizado para eso, porque no es parte de mi investigación. Entonces, como tener bien claro que en el caso, sobre todo en el caso de niños y niñas, tener el asentimiento, o sea, decir que el niño o niña tenga voz en términos de su participación, que sepa que es parte de una investigación que está trabajando, y claramente el consentimiento. Y aún así, siempre proteger la identidad. O sea, tratar de, a veces no basta con cambiar el nombre. A veces también tenemos que omitir la ciudad. Por lo que dije recién, ¿no? A veces, y esto en general debería ser para toda investigación cualitativa, digamos, porque son datos muy sensibles. Pero en este caso tenemos especial preocupación si es un pueblo, si es una ciudad pequeña, es muy fácil llegar a la persona, ¿ya? Es muy fácil llegar, digamos, a quien es la o el participante. Entonces, siempre proteger como esa información. Que algo que ustedes van a ver si revisan investigaciones, no sé, de un tiempo atrás, qué sé yo, es algo que no era, que no era usual. Generalmente se ponía así como el caso de la escuela tanto, y no hay ninguna, digamos, preocupación por el anonimato. Pero eso está cambiando porque son datos sensibles. Eso. Eilish, una consulta. ¿Podríamos inscribir la indagación narrativa ahí como una subvariante también de investigación etnográfica, ¿no? Claro que con la voz de los actores. ¿A qué me refiero, no? Y contextualizo la pregunta. Es muy común hablar, tal vez, sobre todo en la antropología, de investigación participante o de Sí, sí. observación participante, ¿no? Este estudio de casos. En el caso de la indagación narrativa, hay, por supuesto, una participación muy viva del investigador. O sea, el investigador es parte, ¿no? de todo esto. ¿Usted clasificaría la indagación narrativa como una variante o como una subvariante de la investigación etnográfica? Eh, ¿Por qué no sería una variante? Es porque la etnografía, el centro es la cultura. O sea, la etnografía nace como una forma de investigar la cultura, nace acompañando la colonización, ¿no? O sea, es muy, la antropología inicialmente nace como una forma muy colonizadora, y por eso que hoy día se habla de la decolonización de la ciencia, de colonizar como el conocimiento y todo, o una perspectiva decolonial. Entonces, la etnografía nace como esta mirada de conocer la cultura, y generalmente eran cultura indígena, ¿cierto? Distinta, digamos. Después se entró en este proceso como antropología urbana, por las culturas dentro de lo urbano, que en algún momento se llamaron subculturas, pero después decía, bueno, no son subculturas, porque sino, eso implica que hay una cultura dominante, digamos, sino que son otras culturas. Y por lo tanto es la cultura lo central. Incluso en la autoetnografía es mi
mi mirada acerca de lo cultural. Acá lo importante son las historias, como Jim Clandini habla de las historias como portales de ingreso a la experiencia humana. Y es esa, entonces, ahí el foco como que es distinto. Por eso que es la distinción entre etnografía y la escuela narrativa o de las miradas narrativas, y específicamente la indagación narrativa. Esa sería como la distinción. Y ahí, y ahí no sé, voy a la otra pregunta que dice Gina, ¿por qué es importante la historia de vida? La historia de vida es distinto a la indagación narrativa por lo siguiente. La historia de vida tiene que ver, o incluso los relatos de vida, tiene que ver con este relato biográfico, que no es la historia en el detalle. ¿Explico? O sea, en el caso de la indagación narrativa, el contexto es importante. Entender cómo se habla de una tridimensionalidad, el aspecto social, ¿no es cierto? El aspecto temporal, ¿m? Y también el aspecto espacial. Esa es la tridimensionalidad en la indagación narrativa, que le da el contexto a la historia. Pero es esa historia la que me importa. En el caso de la historia de vida, tiene que ver con el aspecto más biográfico, con la historia en términos, por ejemplo, cuando yo doy una biografía, una historia de vida de alguien, no me sumerjo en ciertos detalles, pero como una forma de expresar esta continuidad biográfica, como esta continuidad biográfica. En el caso de la indagación narrativa, lo que me interesa es este detalle, esta historia particular, que es una historia, es por eso que cuando le decía a Margot, es cuando yo cuento algo que me pasó, digo, oye, mira, me pasó tal cosa, ¿ya? O esto me sucedió en este momento. Es esa historia particular, ¿m? Que es ese detalle que se genera en el fondo cuando vivimos, cuando es la vida. ¿Ya? En la vida nos pasan cosas y esas cosas son las que queremos contar. ¿Ya? Y esas cosas que generan también una resonancia en las otras personas. No sé si me explico, Iván, pero bueno. Magnífico, Eso. magnífico, magnífico, Ilish. Aquí tenemos varias personas agradeciendo, ¿no? Tu contribución, ¿no? Tu gentileza ahí en compartir tu conocimiento, ¿no? Ya hemos ultrapassado 10 minutos de lo Sí. que estava previsto e me queda muito claro, não, incluso como um reto para nós outros de ciências da educação de assumir, não, este desafio de pensar as histórias como portales de ingresso à experiência humana. O sea, esto es genial, ¿no? O sea, cómo nosotros educadores mostramos con nuestra investigación la experiencia humana. Esta experiencia que está olvidada, que está oculta, que está escondida, que está disfrazada, que muchas veces está tapada por algunos métodos. Seguramente hay métodos que mostrarán otras cosas, pero se trata aquí de mostrar también el valor, ¿no? De esta experiencia humana individual, ¿no? Del particular, el valor del particular, ¿no? Es muy común que tengamos, cuando hablamos de ciencia, este deseo, ¿no? De una ciencia totalizante, que ponga la regla universal para todos los seres humanos. Y cuando hablamos de las experiencias, de los sentimientos, de las formas de educar, ahí sabemos que no hay regla, ¿no? Si preguntamos a todos los que están aquí, todos van a decir cosas distintas, ¿no? Tendrán óptimas historias, ótimos temas particulares aquí que no se aplican a ninguna regla universal, ¿no? Entonces, agradezco muchísimo ahí a Ilish, agradezco a los participantes. Llegamos aquí en la noche a 140 participantes en el auge de la conferencia. Ya es 8 de la noche y el hambre, el cansancio empieza a llegar, ¿no? Después de una jornada de trabajo. Quiero agradecer de manera especial tanto a Gina, a Denise, a Cisne Torres, a Betty, a María del Cisne, a Alex, a Margot, que fueron los que han mantenido la cámara prendida casi toda la conferencia, ¿no? Durante estas conferencias virtuales siempre es difícil a lo que está hablando, que no sabe a quién está hablando. Entonces, agradezco ahí a los que han mantenido encendido la cámara.
los que puedan y quieran encender en este ratito ahí, antes de finalizar la ponencia de Ilish, agradezco. Mira qué maravilla, cuánta gente guapa teníamos aquí con excelentes historias, Ilish. Sí, Mira, sí, no, puedo incluso excelente. sacar una foto de la pantalla Sí, aquí como registro. sí, sí, muchas Agradezco muchísimo. gracias. Paso la palabra a Daisy y que coordine ahí Podemos sacar una foto, ¿no? saludos. Claro, por supuesto. Sí, Aparece aquí. ya. Si quieren poner una carita feliz o una manito o algo, es bienvenido para ayudar aquí. Esto, el corazoncito, muy bien, muy bien. Bueno, Esto, sacando fotos aquí. Daisy, Sí, bueno, primero muchísimas gracias a Illich por realmente una conversación muy, muy interesante. Creo que todos aprendimos mucho de ti esta noche y realmente muchísimas gracias a todos. Ya nombro algunos también, de las personas que nos acompañaron. Estuvimos 140 en el momento pico de la reunión y les queremos agradecer absolutamente a todos por estar aquí. Algunos de ustedes son nuestros estudiantes, entonces nos vamos a ver todo este ciclo y sean siempre bienvenidos pues a este tipo de charlas. Siempre es bueno contar con ustedes. Muchísimas gracias. Daisy, antes de concluir, solo quiero hacer mención aquí a nuestra compañera Isabel Jiménez, que es una de las investigadoras del programa de doctorado ahí de Colombia, una universidad que tenemos alianza, que participamos mucho, que investigamos, que juntos publicamos juntos. Entonces, gracias también ahí a la doctora Isabel Jiménez. Es una persona muy valiosa que está conectada a nuestro ecosistema. No sé, Lili, si quiere hacer algún comentario para concluir. no, muchas gracias por el espacio. La verdad es que siempre es un placer poder compartir el trabajo que realizo y realizamos también con otros equipos, tanto en Chile como con otras personas. Y bueno, agradecer las preguntas y la participación. De verdad que yo entiendo que a veces la gente apaga la cámara por las conexiones o por otra cosa, pero agradecido por haberse mantenido en la charla. Y bueno, también bienvenidos, les di ahí la página, también pueden buscar otros artículos que deseen y estar en contacto. Así que muchas gracias por la invitación, gracias por esta posibilidad. Y bueno, ya nos estamos viendo en otros momentos. Perfecto. Y Liz nos ha dado otra enseñanza, ¿no? Si tienen dudas o si quieren seguir la conversación, escriban a los profesores. El máximo que puede pasar es que no contesten, pero ya nos ha enseñado aquí que no tenemos que tener miedo. Entonces, muchas gracias, un abrazo a todos, gracias a los estudiantes de la maestría de investigación y educación, ¿no? Un placer estar con todos, el equipo de educación básica, a todos que nos acompañan. Un abrazo, chao, chao. Un abrazo. Gracias Chao, por chao. la invitación. Adiós a todos y a todas. Gracias. Gracias. Gracias.